Nuevo orden mundial. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Pues ese es el tema que vamos a tratar esta noche. La idea de que hay una élite que gobierna el planeta en las sombras y que cambia la historia y que lo manipula a usted y a todos los que vivimos en este momento en el mundo. Bienvenidos a Más Allá. Si existe una teoría conspirativa que enciende la imaginación de millones de personas, es el nuevo orden mundial. Un término que se popularizó luego de la victoria aliada sobre los nazis y que transformó a la Unión Soviética y los Estados Unidos en superpotencias globales. A partir de ese momento, docenas de teóricos de la conspiración han propuesto que una élite mundial tiene planes para establecer un nuevo régimen en el que la población será subyugada por organizaciones económicas globales, el nuevo orden mundial. Teoría que se ve reflejada en películas como Day Life, un clásico del director norteamericano George Carpenter, estrenado en 1988. ¿Tiene algún problema? Le he preguntado si tiene algún problema. Lejos de la ficción, existen docenas de periodistas como el ruso Daniel Stulin que afirman que grupos de millonarios ejercen un poder invisible en la sociedad. ¿De qué se trata esta teoría? ¿Es realmente el nuevo orden mundial? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Una noche para hablar de algo que ustedes siempre han solicitado en estos últimos 4 años. Siempre dudamos hacer este programa, sobre todo porque implica las teorías conspirativas, sobre todo porque implica la posibilidad de que hayan poderes superiores que manejen en las sombras a las personas, a las economías, a nosotros mismos. Pero no nos importa. Hoy desafiamos hasta cierto punto esas fuerzas y tratamos aquí de entender qué es el nuevo orden mundial. Y para eso estoy con alguien que ustedes siempre piden en redes, que además escribe un libro sobre conspiración, un libro que ha sido un bestseller en América Latina. Estamos con el señor Juan Jesús Vallejo. Muy buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches, Esteban. Bueno, esto de la teoría conspirativa del nuevo orden mundial es una soberana idiotez. No hay una mesa con 5 tipos que manejan el mundo y tal, todo eso es absurdo, ¿vale? Cosa distinta es que sí estamos en un orden mundial muy claro que se va gestando desde el siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial y que para muchos da una sensación de vivir en una falsa democracia. Eso sí es cierto y eso es lo que recojo en mi último libro, en Conspiración, que se ha vendido bastante, gracias a Dios, como has dicho tú. ¿Vale? Lo de las teorías conspirativas que vemos en YouTube, ahora que yo me he hecho youtuber, con perdón, son una soberana estupidez. No, esto no lo maneja la reina de Inglaterra y es un ser metamórfico reptiliano, ni cosas así. Es mucho más macabro, porque realmente nos pone unas cadenas invisibles a nosotros y las pondrá también a nuestros hijos. Como diría Herbert Marcuse, tal vez el policía no está afuera, el policía está en nuestra cabeza. Y para hablar de eso, también está aquí el señor Hugo Alejandro Bernal. Muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. Un saludo para usted, para Juan Jesús, para todos los televidentes de Más Allá. Una noche apasionante con uno de los temas más importantes de conspiración a nivel mundial. Creo que también uno de los más importantes en YouTube. Así que va a ser un recorrido apasionante por la historia en esta noche aquí en Más Allá. Bueno, yo les quiero decir una cosa antes de comenzar. Como dice Juan Jesús, yo tampoco creo que existan los magios como los Simpson controlando el mundo, pero sí que hay sociedades herméticas, también hay grupos de élite que están allí en las sombras y todo eso hace parte de las teorías conspirativas.
Yo no creo que los Illuminati estén hasta ahora viéndonos, planeando cómo interrumpir esta señal, pero siempre que subimos programas como estos tienen algún fallo. Eso sí, yo creo que es al azar. Sin embargo, antes de que podamos tocar bien esos temas, observen esta nota que preparó Joana Arenas para todos ustedes. Si existe una teoría conspirativa que ha encendido la imaginación del público, es el nuevo orden mundial. La idea de que grupos ocultistas han manipulado la historia. Es así como muchos explican el surgimiento de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y las independencias americanas, como el resultado de la intervención de grupos ocultistas que han moldeado el destino de la humanidad desde las sombras. Planes que buscan la acumulación de poder y el capital, elementos atesorados desde hace siglos por grupos como los Illuminati, los francmasones y otras sociedades herméticas que se han infiltrado en gobiernos, círculos académicos y altos grados militares. El nuevo orden mundial es entonces un plan liderado por élites que manejan la humanidad entre sombras y conducen su devenir. ¿Existe el nuevo orden mundial o tan solo es una teoría conspirativa? El misterio está servido. Bueno, para este programa quiero que por favor nos tuiteen todo lo que puedan, porque es un tema polémico. Los invitamos en YouTube a usar el numeral que van a ver ahorita aquí en pantalla. Ahí lo tienen, me voy a poner las gafas porque ya estoy ciego. Se llama Orden Más Allá. Nos escriben como Orden Más Allá. Si nos está viendo en YouTube, también comenten lo que quieran, denos like y suscríbase aquí a Red Más. Juan Jesús, para comenzar, habíamos visto en el video que mucha gente habla de los francmasones, los Illuminati, Skull and Bones. Hay muchísimos de estos grupos. Usted escribe un libro sobre esto. ¿Por qué mucha gente tiene todas estas fantasías de lo que usted decía, la reina Isabel comiendo fetos humanos? Hay un límite entre lo que es la realidad y lo que es todo este montón de leyendas, pero en el fondo hay algo en el fondo. Sí, vamos a ver. Si hay una serie de hechos, y aquí como lo que hacemos es periodismo, yo te voy a exponer los hechos. Pasa que las teorías conspirativas, por la profusión que hay ahora mismo de medios digitales y de YouTube y de todas estas cosas, pues dicen una serie de imbecilidades enormes y por eso ha caído un poco en desprestigio este tipo de temas, o personas como yo que hacemos este tipo de libros, aunque la verdad que se ha vendido muy bien. Pero bueno, a lo que voy. Hechos incuestionables. Y los hechos incuestionables son los siguientes. Los masones, la masonería, está detrás del nacimiento del nuevo orden mundial que se gesta a finales del siglo XVIII. En concreto, el nacimiento de los Estados Unidos de América y de la República Francesa, los dos primeros países democráticos de la historia moderna, son dos revoluciones hechas por masones. De eso no cabe duda alguna. Es más, George Washington, cuando iba a hacer el Capitolio, fue vestido incluso hasta con su mandil de masón. De eso no cabe duda histórica alguna. En ese momento en el que se están fraguando el nacimiento de estas dos grandes naciones, que esto impulsa una transformación social y económica mundial, lo que sucede es que hay un grupo masón muy particular, que nace en concreto el 30 de abril del año 1776. Y esto es Hechos, un grupo masón que crea un señor que se llama Adam Weishaupt. Y este señor lo que hace esa noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1776 es crear un grupo que se llama los Illuminati o Iluminados de Baviera, eran alemanes. Y en este grupo, él tenía un sobrenombre que era Espartaco. En este grupo hay un señor que se llama Adolf von Niege, que es un noble alemán, que es el que pone el dinero, la plata, para la expansión de estos Illuminati. ¿En qué se diferencian los Illuminati del resto de los masones? Que Adam Weishaupt les dice a todos: chicos, muy bonito, lleváis aquí varios siglos hablándonos de espiritualidad y de que el mundo tiene que cambiar, y el mundo no está cambiando.
o nos metemos en política o los reyes y los nobles van a ser una tiranía junto con la Iglesia, una tiranía que nos lleve hasta el infinito en la historia. Y ahí empieza a cambiar el rumbo de la humanidad. Y antes de irnos a comerciales, que ya estamos cerca, Alejandro, muchas veces lo que dice Juan Jesús lo vemos como lejos, los Illuminati en Alemania, los masones en Estados Unidos, pero en América Latina, y usted lo expuso muy bien en un programa hace poco de Noche de Misterio, también Bolívar, San Martín, Santander, los héroes fundadores de América Latina eran masones. O sea, América Latina existe gracias a esa conspiración que es global, o por lo menos en Occidente. Sí, esa influencia amazona, tal y como decía Juan Jesús, aquí un personaje clave es Adolf von Nigge, un aristócrata europeo. Él fue el que financió a Weishaupt, el que le inyectó no solamente los recursos económicos, sino las influencias. Estas ideas comenzaron a extenderse por toda Europa, llegaron a nuestro continente y crearon cambios muy grandes. Específicamente sobre lo que usted nos decía, Esteban, von Nigge, un tiempo antes de crear esta orden de los Illuminati, se pudo reunir con el Marqués de Lafayette y Maximilien Robespierre, dos personajes fundamentales para entender la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, dos hechos que cambiaron para siempre la historia de nuestro mundo. Es como si, Juan Jesús y Alejandro, es como si lo que hoy vivimos los países hubieran sido un proyecto de un grupo de personas. Es que fue así. No De un cabe grupo de ninguna personas, duda. pero no abierto, sino oculto. Es que las decisiones no las toma. A mí me hace mucha gracia cuando yo trabajaba en televisión y había proyectos de 1 millón, 2 millones de euros y decían, la decisión la toma un ente. ¿Qué leche de ente? La toma un ser humano. Dice, pongo los 2 millones o no los pongo. Y esto es exactamente igual. No hubo un ente. No. Los masones y los grupos de masones, en concreto en Estados Unidos, a la cabeza un señor, George Washington, son los que crean la primera democracia moderna. Y de los 56 que firman la Carta de Independencia, 52 eran masones. Datos. Esos son datos y son realidades. No son los Illuminati quemando el Vaticano o fabricando antimateria. No, son reales. Nos vamos a comerciales. Los dejamos con este libro que nos trae y nos propone hoy Camila Melo. Se llama El héroe invisible. El héroe invisible de Panamericana Editorial. Lo consiguen en cualquier librería de México, Colombia, Perú, Ecuador y Argentina. Muchas gracias a Camila Melo. Ustedes, quédense ahí, por favor sigan comentando, que esta noche están llegando muchos comentarios con el numeral que está en Twitter, y nos vemos después de estos comerciales con algo increíble aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos del nuevo orden mundial. Mucha gente nos está escribiendo con el número de esta noche: Claudia Valencia, Mauricio Morales, Miguel Ferreira, Lili Fortaleza, el señor Bermejo o Bermeo desde China, Rubencho, Andrés 1984, Luis Carlos Stark, Enrique, Israel León, Jaime Gutiérrez, que siempre se queja de que yo nunca lo menciono. Se le quiere, Jaime, esté donde esté, nuestro arqueólogo del misterio, lo amo. Y además de eso, tenemos esta noche un invitado especial que también siempre ha querido estar con nosotros en Más Allá. Es profesor de la Universidad Javeriana. Su nombre es Manuel. Escuchen, por favor, lo que tiene que decirnos. El nuevo orden mundial tiene 3 características primordiales, que son, ante todo, buscar la paz, que haya una cooperación entre los países y una igualdad también entre ellos. Ahora bien, el término lo acuña el presidente Wilson después de la Primera Guerra Mundial, que fue pues obviamente un gran conflicto que llevó a que se replanteara, digamos, lo que estaba sucediendo hasta ese momento. Entonces él coloca la palabra nuevo orden mundial, y después de eso pues se funda la Sociedad de las Naciones en función de los 3 ideales que les hablaba hace un momento: la cooperación, la igualdad y la paz. Pero oh sorpresa, nos vemos abocados a la Segunda Guerra Mundial. Entonces nuevamente hay un nuevo replanteamiento, vuelven a presentarse las mismas cuestiones que venimos hablando y se crea la ONU. Pero para mayor sorpresa
Y para continuar como en este devenir histórico, pues va a presentarse automáticamente después de la Segunda Guerra Mundial, pues la Guerra Fría. Y si bien es cierto que no hay conflicto como tal, sí se sigue presentando, pues hay como una tensa calma y el mundo se vuelve en dos bloques, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ahora bien, esto va a terminar cuando se desborona todo el aparato de las repúblicas socialistas soviéticas y queda un solo país dominando. Pero aún así los tres ideales de paz, igualdad y cooperación como que no se dan muy definidamente como se querría. Entonces la idea del nuevo orden mundial persiste. Entonces, ¿qué podemos pensar actualmente? Ya en nuestros tiempos, en una versión mucho más contemporánea, porque la idea permanece. Ahora nos encontramos con una gran sorpresa. Ya no es un solo país el que está al frente de las cosas, sino que nos encontramos no es un solo polo, sino que nos encontramos en una cuestión multipolar, porque van a entrar nuevos jugadores en este, digamos, ajedrez geopolítico. Manuel González, profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, un docente universitario que es interesado en estos temas y sobre todo en la conspiración. Y nos habla de ese nombre que salió justo después de la Guerra Fría. ¿Coincide el nombre del nuevo orden mundial con eso, Juan Jesús? No, vamos a ver. Hay un señor que se llama Woodrow Wilson, que es presidente de los Estados Unidos de América después de la Primera Guerra Mundial, y él habla de que es necesario un nuevo orden mundial para que no vuelva a haber una gran guerra. Pero Woodrow Wilson, a la vez que dice todo esto y habla de crear una sociedad de naciones, que luego fue Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, y le dieron un premio Nobel de la Paz, fue realmente un ser abominable y un tirano, porque inventó una cosa y creó una cosa que fueron las guerras bananeras, donde empieza a pisotear toda una serie de países latinoamericanos y deja bien claro que Estados Unidos va a poner su pie en América Latina y que va a ser su zona de influencia, y que los europeos tengan sus colonias en África y en Asia y todo lo que quieran, pero que este continente es suyo. O sea, realmente Woodrow Wilson fue uno de los personajes desde mi punto de vista más nefastos de la historia. Bueno, ya vamos a escuchar a Alejandro Bernal, que está aquí conmigo, pero antes quiero que vean a otra amiga de la casa que nos trae una historia que tiene que ver con los Estados Unidos y con muchas de sus sociedades secretas. Estamos con Francesca aquí en Más Allá. Hola Esteban y televidentes de Más Allá, para mí es un placer estar acá hablando con ustedes de este tema tan interesante. En la Universidad de Yale, recordemos, nace la sociedad secreta de Skull and Bones en 1800, a mediados de 1800, a la que ha pertenecido George Bush, tanto padre como hijo, en donde hay rituales esotéricos muy misteriosos. La sede de esta sociedad secreta es un edificio sin ventanas, donde adentro hay calaveras humanas reales, hay restos de huesos humanos reales, por eso se llama Skull and Bones en inglés, calavera y huesos. Los que están en esta sociedad primero no pueden decidir estarlo, los invitan, por lo tanto la invitación es solamente a personas de determinadas familias, determinados linajes, o a personas que demuestren tener una capacidad intelectual extraordinaria, y gracias a esta sociedad pues logran acceder o escalar a puntos muy importantes de poder. También tenemos espacios como el Club Bohemio, ¿no? El Bohemian Club. El Bohemian Club es un club privado y exclusivo de solo hombres, el Skull and Bones también es de solo hombres, que se reúne una vez al año en los bosques de la mitad de un lugar en California que se llama Monterrío. Y en este lugar suceden cosas muy misteriosas. Si bien el portavoz oficial de este club dice que acá solamente van los miembros a estar como en un retiro espiritual durante 2 semanas, donde tienen obras teatrales y tienen conciertos y charlan de temas de actualidad,
La verdad es que gracias al video que grabó un periodista norteamericano, Alex Jones, en donde pudo infiltrarse a una de estas reuniones, gracias a este tipo de videos que lo pueden encontrar en internet, está el registro completo, nos damos cuenta que en este lugar suceden cosas muy misteriosas y hay rituales muy esotéricos también, como del estilo Skull and Bones, donde los miembros se visten con togas negras, con togas rojas, con antorchas en la mitad de la noche, en la mitad del bosque, y enfrente a un búho de piedra de casi 15 metros de altura queman una efigie. Se oyen cantos, se oyen gritos de dolor, y todo esto pues obviamente llama la atención. Crea suspicacia porque al Bohemian Grove han asistido desde 1872 que se creó presidentes de Estados Unidos, antes de ser presidentes, grandes mandos militares, dueños de grandes corporaciones en Estados Unidos, de grandes empresas. Muchas gracias, Esteban, por invitarme. Muchas gracias, televidentes, por oírme, por oír mis opiniones y bueno, me pueden seguir en Twitter con @gatafranca. Allá podemos seguir hablando del tema y bueno, les mando un beso. Muchas gracias, Francesca Fichera, por estar ahí. Espero que pronto esté con nosotros, como lo ha estado antes, hablando de estos temas de misterio. Alejandro, nos habla Francesca de Skull and Bones, nos habla de este bosque, del Bohemian Grove, no sé cómo se dice bien. Usted es el que sabe esto. Entonces, si por favor nos complementa esto, porque se dice que realmente existe y que hay presidentes de los Estados Unidos, no de George Washington de hace mucho tiempo, de cientos de años, sino de la actualidad. Bueno, Esteban, lo que pasa es que es evidente, tal y como quisimos hacer este ejercicio aquí en Más Allá, son datos contrastables. En 1832 nació esta sociedad de Skull and Bones en el seno de la Universidad de Yale. Se comenta al día de hoy que pueden ser aproximadamente 800 personas las que han hecho parte de este grupo como tal. Dentro de las familias destacadas del poder en los Estados Unidos que han hecho parte de este grupo están los Bush, los Rockefeller. Estamos hablando de las familias más influyentes, no solamente de Norteamérica, sino de todo el mundo. Y sobre todo, algo que hay que tener muy en cuenta, y para concatenarlo con la primera parte de este programa, es que parte del espíritu bajo el cual se creó Skull and Bones, Bohemian Grove posteriormente y otras sociedades herméticas es precisamente estos ideales de el conocimiento de la luz, pero únicamente manejado por un grupo reducido que habían postulado los Illuminati siglos atrás. Esas ideas fueron recogidas por Skull and Bones, pero digamos que manejadas de otra manera. Hay algo muy interesante en específico sobre este grupo, y es que ellos suelen reunirse en un lugar que ellos denominan la tumba. En ese lugar, según Alexandra Robbins, una investigadora periodista norteamericana que ha hablado con algunos ex Skull and Bones, comenta que suelen reunirse ahí, realizar cenas de gala muy especiales con vajillas que pertenecieron a Adolf Hitler, y que aparte de eso tienen todos los relojes dentro de esa tumba adelantados 10 minutos, porque dentro de su concepto ellos pueden anticiparse en el tiempo a cualquier cosa que suceda en el mundo. Realidad o no, lo cierto es que Skull and Bones es una sociedad que existe y que desde luego pertenece a la Universidad de Yale, y pues ha tenido a varias de las personas más influyentes del mundo en su seno. Juan Jesús, aquí yo sí quiero preguntarle a usted que hizo un libro muy bueno de conspiración, lo siguiente: ¿qué tanto hay de verdad y qué tanto hay de elucubración que hay en YouTube? Es que en YouTube hay gente que dice Skull and Bones hace parte le echan líquido extraño al agua para embrutecernos, y los chemtrails, y si usted cree en eso y nos está viendo, está bien, pero aquí ya tocamos los temas con hechos. Aquí lo importante, amigo, es la plata. Exacto. Eso es lo único importante, ¿vale? Skull and Bones y Bohemian Grove son dos asociaciones que nacen también de corte masónico, muy a colación de lo que fueron los Illuminati. Y acordaros de esto, que es la clave para entender toda esta historia.
Los Illuminati eran parte de un movimiento filosófico que era el despotismo ilustrado, cuyo lema principal era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. En el sentido de queremos una sociedad mejor, como sucedió realmente en Europa y en Estados Unidos, pero usted no tiene capacidad de decidir. ¿Por qué? Y lo contaré y lo detallaré más tarde. Porque cuando se crea la gran banca, lo importante es quién está ahí y dónde está la plata. Esa es la clave de todo esto. Skull and Bones existió, tienen incluso una isla privada, por cierto, tienen un poco de platica los señores, y están detrás del nacimiento de la CIA. George Bush padre, que perteneció a Skull and Bones, fue director de la agencia. El caso de Bohemian Grove es muy distinto. Bohemian Grove es más abierto, menos exclusivista de la familia, porque Bohemian Grove parte de una premisa que es muy interesante. Por cierto, incluso el símbolo, el búho de Atenea, es el mismo de los Illuminati, ni siquiera lo cambiaron, no se esforzaron mucho en disimular. Bohemian Grove no solamente es un grupo de 1000 personas, sino que es mucho más abierto. Me explico. Bohemian Grove parte de la premisa siguiente: la economía es impredecible. ¿Qué va a dar plata mañana? Es algo impredecible. Y acertaron. Y entonces de repente en Bohemian Grove entró un personaje muy importante que fue William Randolph Hearst, el creador de la prensa moderna. Fue uno de los miembros más destacados de Bohemian Grove. ¿Por qué? Porque aunque detrás de Bohemian Grove estén la misma familia, los Rockefeller, los Bush y familia con toda la plata, es un foro económico donde llega un señor de repente y se crea internet y aparece un Bill Gates y le puedes invitar. Mientras que Skull and Bones no. Bueno, nos vamos a comerciales. Juan Jesús les va a seguir contando sobre este nuevo orden mundial, sobre todo esto, Illuminatis, con Alejandro también vamos a seguir hablando, pero por ahora los dejamos con este libro que nos envía John, nuestro amigo que siempre nos ayuda, pero que a veces no nos envía cosas. Esta vez nos envió esto que es muy bueno, que se llama El funcionamiento general del mundo, de Eduardo Sacheri, uno de los escritores más importantes de América Latina. Lo puede conseguir en cualquier librería del país. Te queremos, John, los queremos a ustedes también mucho, Bebesaurios. Ya volvemos después de estos comerciales y esto es Más Allá. Aquí veo el chat esta noche que están todos escribiendo en YouTube. Un saludo grande a Eduardo Monroy, que me saluda desde Antigua Guatemala. Eduardo, lo queremos mucho, que siempre está escribiéndonos. S9, Raquel Rodríguez, en vivo desde California. Julián CB, también está Odalis Fernández, que siempre nos escribe. Lorena Hernández, Paulina Estrada desde Guanajuato, México. Moni Bedoya, Camus Scar, que también a la gente de Panamá, la gente de Costa Rica. Es muy, muy gratificante que nos estén escribiendo desde tantos lugares del mundo, incluso nos escriben desde Asia. A ustedes muchas gracias. Algunas preguntas que están aquí las voy a formular a continuación. Saben ustedes que mi canal es Los Audios de Cruz Escribiente, y ahí ustedes escriben en YouTube Los Audios de Cruz Escribiente y ahí lo encuentran. También los que están en Twitter están escribiendo un montón con el numeral de esta noche. Juan Jesús, antes de ver una figura que es insigne de muchos de estos grupos, desde los Illuminati hasta que siempre está presente, vea, casi se me cae el celular, nos está persiguiendo el nuevo orden mundial, pero nos está escribiendo ahí y nos preguntan lo siguiente: ¿existen todavía fuerzas que estén de esta manera cambiando el mundo? Por ejemplo, lo que pasó en Afganistán y otras cosas más, ¿pudo haber estado planeado? ¿O realmente son sucesos que están allí y que son dinámicas que son imposibles de determinar? Mira, no es tan sencillo como que 5 o 6 personas manejen el mundo. 1000 sí. 1000 sí manejan el mundo. Y esto sí es triste y es heavy decirlo, porque al final todo depende de una cosa que es muy sencilla. La gran banca mundial, cómo se reparte la riqueza, que por cierto, un 20% de la población tiene más del 80% de la riqueza mundial, o el 1% de la población tiene más, es el 1% de la población tiene más del 80% de la riqueza mundial, o sea, todo depende de eso. Pero 1000 personas sí lo manejan. De todas formas, no es un sistema perfecto, porque surgen nuevas riquezas,
pero el que maneja la maquinita del dinero, ese lleva ahí instalado desde la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, vamos a ver en pantalla ya un símbolo, por favor, los que están en la producción nos lo pueden colocar. Y ese símbolo es el búho que está en Colombia, está en la Universidad Nacional de Colombia, en muchos lugares del mundo. Alejandro, este búho está asociado a los masones, a los Illuminati, al Nuevo Orden Mundial, a un montón de grupos, ¿no? Exactamente, Esteban, y básicamente lo que representa este símbolo, o bueno, que se popularizó a partir de los Illuminati, fue precisamente la iluminación, el conocimiento por el medio, en este caso, poniéndose por encima del poder del clero y de las monarquías. Hay que recordar que el búho, también dentro de las mitologías hinduistas, representa la sabiduría, el conocimiento. Para los griegos también era un animal que representaba esto, y bajo estos preceptos este tipo de grupos... Perdona, que hay un tema súper importante. El búho ve en la oscuridad, saca luz de la oscuridad. Esa es la clave del búho. Exactamente. Así que este simbolismo de esa luz, esa sociedad que se quería gestar a partir del conocimiento, iba a ver más allá de la oscuridad que representaba ese orden del pasado, pues que en este caso era regentado tanto por el clero como por las monarquías. ¿Qué pasa? Este símbolo fue retomado por sociedades como Bohemian Group. De hecho, le recomiendo a todos los espectadores de Más Allá, si pueden buscar un video que se hizo muy viral hace ya una buena cantidad de años, de Alex Jones, un investigador de misterio en Estados Unidos, que aparentemente llegó y se infiltró en un rito, en un culto de Bohemian Group, en donde una buena cantidad de personas le estaban rindiendo tributo a un búho enorme en una parte de los Estados Unidos. El búho de Minerva, también en los griegos. Es el búho de Minerva. Sí. Es el búho de Minerva. Es el mismo. Es el mismo. Y Juan Jesús, es que el plano que estábamos viendo, la foto, perdón, es de un lugar de Estados Unidos. Es el Capitolio. Es el Capitolio de los Estados Unidos de América, donde se decide el futuro de Estados Unidos y de medio mundo. Entonces, el señor que lo diseñó fue George Washington. Y los jardines que rodean el Capitolio representan la forma del búho de Atenea, el mismo símbolo que los Illuminati pusieron de moda a finales del siglo XVIII, efectivamente. ¿Por qué? Porque ellos estaban en contacto con los masones europeos que eran iluminados, que eran de los Illuminati de Baviera. Además, el marqués de Lafayette, que llega a Estados Unidos con un ejército para apoyar la rebelión en contra de los británicos, estuvo en contacto con Adolf von Niege, el líder de los Illuminati. Por eso los símbolos, más claro, el agua. Bueno, señores, y muchos dicen también que los Estados Unidos entraron a la Segunda Guerra Mundial con o utilizando una pequeña estratagema para poder movilizar a la mayoría de su población, porque muchos no querían la guerra. Y eso fue, para muchos, el bombardeo de Pearl Harbor. Observen, por favor. Los años 30 y 40 fueron décadas complejas. Los nazis y el imperio de Japón se expandían por el mundo, arrasando todo a su paso. En América, el gobierno de los Estados Unidos se mantenía neutral, hasta que un ataque intempestivo de Japón, ocurrido a finales de 1941, destruyó parte de la base de Pearl Harbor, empujándolo a la guerra. Las situaciones que rodean este acontecimiento todavía son motivo de polémica. Muchos teóricos afirman que el ejército norteamericano conocía las intenciones del imperio nipón y que el presidente Roosevelt guardó silencio con el fin de poder iniciar su ofensiva bélica. En los años 60, el contraalmirante de la Armada, Robert Thibault, acusó al alto mando de su país de haber favorecido el ataque enemigo y de planear la contraofensiva en secreto. ¿Existió una conspiración de las élites mundiales para provocar la entrada del planeta en una guerra mundial? Lo analizamos aquí, en Más Allá. La orden. Continuamos aquí en Más Allá. Estábamos emocionados porque Juan Jesús tiene unos documentos que están en su libro, que se lo recomiendo, que es Conspiración, en los cuales se menciona el ataque de Pearl Harbor mucho antes del ataque. Muchísimo. Mucho antes. Y esto no solo lo hizo Estados Unidos, lo han hecho muchos países durante la historia. Fingir que alguien los ataca para movilizar a los que no quieren la guerra, para meter de cabeza a los pueblos al matadero.
pero me gustaría que nos contara algo de ese ataque y de este contexto, Alejandro. Bueno, Esteban, pasa lo siguiente. Según una serie de documentos desclasificados ya hace varias décadas, claramente el gobierno de los Estados Unidos quería que, en este caso, el imperio de Japón tomara una posición beligerante para tener una justificación para entrar en la Segunda Guerra Mundial. El teniente Arthur McCollum, de hecho, llegó a comentar que ellos estaban buscando que los japoneses realizaran un acto de guerra oficial para que de esta manera los Estados Unidos tuvieran una justificación para ingresar a este conflicto bélico. Pasaba algo muy curioso, 1941, se sientan a negociar japoneses y norteamericanos. Japoneses les decían, miren, ustedes nos impusieron un embargo económico, queremos que suavicen esas condiciones y que aparte de eso nos den soberanía sobre Manchuria. En ese entonces Japón tenía invadido esta parte del territorio chino. Los Estados Unidos se negaron a ceder estas condiciones y ellos atacan Pearl Harbor a comienzos de diciembre de 1941. Bueno, aquí sí, Juan Jesús, usted es el maestro de esto. No, sí. Usted tiene unos documentos, por favor cuéntenos sobre este asunto de la trama que hay detrás. Esto lo diseña Roosevelt, ¿vale? El presidente, el nuevo presidente, porque él sabe que más del 70% de la población norteamericana no quiere ir a la guerra. No solamente no quieren ir a la guerra, sino que muchos simpatizaban con la causa nazi, igual que todos los supremacistas blancos, el Ku Klux Klan, Adolf Hitler les caía genial, ¿vale? Entonces, ante ese problema, Roosevelt diseña un plan para que los japoneses ataquen a los norteamericanos y puedan entrar en la Segunda Guerra Mundial, por dos razones. Una de ellas es crear un real nuevo orden mundial que sabían que se iba a gestar a nivel económico y mundial, y ellos tenían que estar ahí. Y además, la segunda razón, que es muy importante, si entraban en la parte final del conflicto, después de un tiempo, ya Alemania y Japón iban a estar muy débiles, con lo cual iban a llegar de salvadores del mundo. Roosevelt fue muy listo. Ahora, documentos, que eso es lo que va. Memorando redactado por el teniente Arthur McCollum, que acaba diciendo: si de esta forma pudiéramos llevar a Japón a cometer un acto oficial de guerra, mucho mejor. Voy siguiente. Frank Knox, secretario de la Marina, enero de 1941. La eventualidad de una guerra contra Japón es muy posible que las hostilidades se inicien con un ataque repentino contra la escuadra de la base naval de Pearl Harbor. Siguiente historia. 27 de noviembre, cable redactado por el secretario de Guerra Henry Louis Smithson. Los Estados Unidos desean que Japón cometa la primera acción manifiesta de guerra. Todos estos son documentos oficiales, más claro el agua. Lo que es más chistoso es que cuando el 4 de diciembre no se sabe dónde está la armada japonesa, y entonces el mando mayor norteamericano dice, oiga, hay que poner a la flota en alerta, no dejan que la orden se curse, le cortan la orden desde arriba, diciendo no. Además, no ponen los globos encima de los barcos para evitar los bombardeos y no sacan las redes antisubmarinas. Pero qué extraño que todos los portaaviones, ninguno estaba en Pearl Harbor. Y eso que nos eso que nos está diciendo Juan Jesús me recuerda a muchos actos de la historia, desde el Canal de Panamá, aquí en Colombia, de cómo se pierde el Canal de Panamá, o se pierde el Departamento de Panamá, hoy un país que queremos mucho todavía, nuestros hermanos, a cómo Estados Unidos se metió en una guerra con España, con la excusa de que le habían atacado un barco que hoy en día se sabe que es un autoatentado prácticamente. No, señor, prácticamente, es segurísimo. Es que man, fue muy chistoso, ya te cuento la anécdota. La guerra hispano-cubana, que surge en 1898, que es donde empieza realmente el dominio mundial norteamericano, y es donde poco después comienzan ya las famosas guerras bananeras. Los norteamericanos entran en la guerra civil que había en ese momento en Cuba, ¿vale? El levantamiento que había en contra de los españoles, con un personaje detrás muy importante en toda esta historia, que es William Randolph Hearst, que ahí es donde se acuña la famosa frase: tú ponme la foto que yo te pondré la guerra.
¿vale? Con toda una serie de informaciones falsas de lo que estaban haciendo los españoles en La Habana y demás. Ojo, no voy a defender porque yo sea español que Cuba tiene que ser una provincia española, ni mucho menos, ¿vale? Pero bueno, a lo que voy. William Randolph Hearst falsifica un montón de hechos que estaban sucediendo para aumentar la posible crueldad española, y la clave de todo esto es que Estados Unidos no solo bloquea Cuba. Como los españoles no atacaban, mete un barco de guerra en el puerto de La Habana, que fue el Maine. O sea, hola, buenos días, yo no tengo permiso para estar aquí, vale, pues me meto en su casa con un barco de guerra. Y cuando pasan varios días y los españoles siguen sin atacar el Maine explota y muere un montón de gente, ¿vale? Entonces los gringos dijeron, pues son los españoles que han puesto una mina ahí, pero claro, dijeron, ¿pero qué mina? Si no había una columna de agua, no había nada y tal. Y en los años 70, una comisión hispano-norteamericana, pues ya éramos amigos otra vez con el general Franco y todo esto, pues lo que de forma irrevocable demuestran es que no solamente en la foto, sino porque el barco sigue debajo del puerto de La Habana, es que la explosión fue de dentro hacia afuera. O sea, el barco nadie lo voló, sino que explotó el solito. Hoy hablamos de conspiraciones, no hablamos de pueblos ni de países. Yo amo España, amo Cuba. Cada vez que voy a Estados Unidos la paso genial. Saludos a todos los de Miami, California, Nueva York, pronto volveré por allá. Se le quiere mucho a todos ustedes en los Estados Unidos. Y bueno, por ahora los dejamos con este libro que nos envía el sello Umbriel de Urano Editores, La institutriz real de Wendy Holden. Gracias a Urano, lo consiguen en cualquier librería de América Latina, desde México hasta Argentina y aquí en Colombia. Se les quiere mucho, sigan tuiteando, porque esto es Más Allá. Bien. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos del nuevo orden mundial. Y vean, justo nos estaban escribiendo ustedes desde YouTube y desde el chat, y nos estaban escribiendo muchos con el numeral de esta noche, que está aquí abajo. Sigan escribiendo Orden Más Allá. Nos estaban escribiendo sobre esa confabulación que se dice que se tiene con el Fondo Monetario Internacional. Aquí había gente que decía, nos están controlando las entidades supranacionales. Bueno, Joan Arenas, basada en el libro de Juan G. Vallejo, hizo la siguiente nota que vamos a analizar después con nuestros invitados. Observen, por favor. Si existe una entidad supranacional que ha sido blanco de protestas, es el Fondo Monetario Internacional, que fue establecido para ayudar a las economías de las diferentes naciones para mejorar su rendimiento y evitar la crisis. Su creación fue ratificada inicialmente por 29 países, como parte de los acuerdos de Bretton Woods. No obstante, son muchos los que consideran que el FMI y el Banco Mundial no han logrado su cometido. Generalmente, los programas de ajuste estructural de la economía, reducción del déficit fiscal, eliminación de subsidios, devaluación de la moneda, como condición para entregar sus préstamos, han generado grandes protestas que han fomentado inestabilidad política. ¿Existen intereses oscuros en este tipo de entidades? Lo analizamos aquí, en Más Allá. El Fondo Monetario Internacional. En Argentina, los que nos ven saben lo que han tenido que vivir un poco y las manifestaciones que se dan en todo el mundo, México y Colombia, cada vez que hay uno de estos recortes que pide el Fondo Monetario o que exige para prestar dinero. Pero sobre eso, pues, Juan Jesús y Alejandro nos van a contar. Alejandro, el FMI. Bueno, esta es una institución que se crea luego de una reunión que para mí cambió para siempre el nuevo orden económico en el mundo. En el año 1944 se juntan en Estados Unidos algunos de los empresarios más importantes en ese entonces de Estados Unidos, de Europa y del mundo en general. ¿Cuál era su idea?
en primera instancia, que las transacciones internacionales comenzaran a regir por una moneda única, en este caso el dólar. Y para gestionar este tipo de transacciones y gestionar todos esos intríngulis económicos muchas veces tan complejos, se crea este organismo supranacional, este Fondo Monetario Internacional, para que haga la veeduría, para que realice préstamos y en general para que controle esta nueva economía que curiosamente había sido gestada por los Estados Unidos, que habían ingresado al final de la Segunda Guerra Mundial y que sabían que era un momento neurálgico e importante para poder gestionar este nuevo mundo que se gestó después de este segundo conflicto global. Juan Jesús. La clave para esto, muy sencillo. Los norteamericanos bloquean Japón para que Japón les ataquen y entrar en la Segunda Guerra Mundial porque saben que hay que reconstruir el mundo. ¿Cómo se reconstruye el mundo? Pues en 1944 ellos, de salvadores del mundo, se sientan para crear los acuerdos Bretton Woods, en un lugar que es Bretton Woods, y ahí están todas las potencias representadas. Está Francia, está lo que fue Alemania, está Inglaterra, están todas las grandes potencias. Y entonces los norteamericanos llegan y dicen: date macho, que yo he llegado aquí y os he salvado el culo de los nazis, ¿eh? Así que a ver cómo hacemos esto. Y entonces se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para controlar toda la economía global. A la vez que sucede eso, los norteamericanos, ojo con esto que es lo más importante, dicen: bueno, si usted quiere comprar 10 kilos de aguacates en Uruguay, ¿vale? Lo importante es que esa transacción se haga en dólares. Y entonces los británicos dijeron: oye, qué guay que hayáis entrado aquí, ¿vale? Que hayáis salvado, nos habéis salvado el culo a todos, pero eso es abusivo. ¿Por qué no creamos una moneda internacional que se llame el Bancor, que esté respaldada por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial? Y los gringos insisten en que no. Y así se hacen con la maquinita del dinero eterno. Si usted aquí en Colombia se pone a hacer pesos y pesos y pesos, pasa lo que en Venezuela, se devalúa la moneda y te hunden a la remega porquería. ¿Por qué Estados Unidos es el país que más deuda externa aguanta con diferencia? Porque tienen una maquinita de hacer plata que es casi infinita. ¿Qué está sucediendo ahora y qué ha sucedido en el foro de Davos este año? Que están diciendo: señores, esto ya se tiene que acabar. Hay que rehacer la economía mundial dentro del contexto de la cuarta revolución industrial que estamos ahora. Porque en principio, en el año 44, cuando se firman los acuerdos Bretton Woods, dicen los norteamericanos: usted no se preocupe, que si me tiene $1.000.000, yo tengo de esto un respaldo real, que es en oro. Pero en 1971 Nixon dijo: uy, qué pena contigo que yo me salgo de los acuerdos. Si me traes $1.000.000, te los devuelvo si quieres más nuevos. Pero el oro no me lo pidas, que no está. Entonces, claro, ya nos hemos metido en una economía completamente especulativa, financiera. La economía financiera es 10 veces la real y toda esa plata se mueve a través del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, grandes corporaciones financieras y bancos, que eso sería para otro programa. Eso es el nuevo orden mundial y no las huevadas que ve uno en YouTube. Bueno, señores, vean, aquí Juan Jesús nos está diciendo un montón de cosas. Yo creo que es Gladys Velasco o Lili Fortaleza, alguna de las dos que está escribiendo algo así. Mientras yo escuchaba a Juan Jesús, leía sus tweets que decían: el nuevo orden mundial es ya. Es ahora. Es ahora, ya. Y lo estamos viviendo. Sigan tuiteando ustedes, díganme si quieren otro programa de este tema, de conspiración, otro segundo programa. Por ahora terminamos, y como estoy con dos youtubers, porque ellos tienen sus páginas y tienen un montón de vistas y todo el mundo lo sigue. Alejandro, ¿cuál es su conclusión muy rápida? Tenemos pocos minutos. Y cómo consiguen su canal de YouTube y sus redes. Bueno, Esteban, muchas gracias por la invitación. Creo que en realidad es una pugna por el poder económico y político y estamos inmersos en ese nuevo orden mundial desde hace mucho tiempo. Tengo dos canales en YouTube, el primero de ellos, Oculto tras la sombra, con el maestro Juan Jesús Vallejo, donde hablamos sobre misterio y conspiración, y el segundo es La clavícula del diablo, con Débora Pedreira, una periodista argentina, donde hablamos sobre curiosidades
los buscan por ese nombre en YouTube y ahí encuentran ese contenido. A Débora, una gran periodista, un abrazo grandísimo, de verdad la queremos mucho. Vea, Juan Jesús, justo estaba diciendo alguien en el chat de YouTube en este momento, entonces no es el nuevo orden mundial, es el verdadero orden mundial o el viejo orden mundial, porque estamos detrás. Se creó en el año 44, sí, y es el que tenemos todavía a día de hoy. Bueno, ¿cuál es su canal de YouTube y sus redes sociales y su libro? Listo, mi canal de YouTube es Oculto tras la sombra. Repito, Oculto tras la sombra. Pues hay muchos temas de conspiración, por si os gustan este tipo de temas. Luego además en Twitter @Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo, Instagram y Facebook Juan Jesús Vallejo. Y si quieren saber más sobre este tipo de temas, este libro que tienen aquí, Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo. Muchas gracias, Juanje, muchas gracias, Alejandro, y a ustedes que están allá, gracias por estar aquí. Y no se olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Hasta pronto.